Lectura de marzo 9, Libro de Números, capítulo 11, versículos 24 al capítulo 13, versículos 33. Así que Moisés salió y comunicó al pueblo las palabras del Señor, junto a los 70 ancianos, y los colocó alrededor del tabernáculo. Después el Señor descendió en la nube y le habló a Moisés. Entonces les dio a los 70 ancianos el mismo espíritu que estaba sobre Moisés, y cuando el espíritu se posó sobre ellos, los ancianos profetizaron, pero esto nunca volvió a suceder. Sin embargo, 2 hombres, Eldad y Medad, se habían quedado en el campamento. Ellos estaban incluidos en la lista de los ancianos, pero no se presentaron en el tabernáculo. Aún así, el espíritu también se posó sobre ellos y profetizaron ahí en el campamento. Un joven corrió y le informó a Moisés: Eliad y Medad están profetizando en el campamento. Entonces Josué, hijo de Nun, que era ayudante de Moisés desde la juventud, protestó: Moisés, mi señor, deténlos. Pero Moisés respondió: ¿estás celoso por mí? Ya quisiera que todos los del pueblo del Señor fueran profetas y que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Entonces Moisés regresó al campamento con los ancianos de Israel. Ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas direcciones, volando como 1 metro de suelo. Así que el pueblo salió y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces se esparcieron las codornices por todo el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaban en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Así que ese lugar fue llamado Kribot Hattaava, que significa tumbas de glotonería, porque ahí enterraron a la gente que codiciaba la carne de Egipto. Después los israelitas viajaron a Kibrot Hattaava, a Gesorot, donde se quedaron por algún tiempo. Mientras estaban en Hazerot, Miriam y Aarón criticaron a Moisés porque se había casado con una cusita. Dijeron: ¿ha hablado el Señor solamente por medio de Moisés? ¿Acaso no ha hablado también a través de nosotros? Y el Señor lo oyó. Ahora bien, Moisés era muy humilde, más que cualquier otra persona en la tierra. Así que el Señor llamó de inmediato a Moisés y a Aarón y a Miriam y les dijo: vayan los 3 al tabernáculo. Y los 3 fueron ahí. Entonces el Señor descendió en una columna de nube y se detuvo en la entrada del tabernáculo. Aarón y Miriam llamó él. Ellos dieron un paso al frente y el Señor les habló: escuchen lo que les voy a decir. Si hubieran profetas entre ustedes, yo, el Señor, me revelaría en visiones, les hablaría en sueños, pero no con mi siervo Moisés. De toda mi casa, él es en quien confío. Yo le hablo a él cara a cara, con claridad y no en acertijos. Él ve al Señor como él es. Entonces, ¿por qué no tuvieron temor de criticar a mi siervo Moisés? El Señor estaba muy enojado con ellos y se fue. Cuando la nube dejó de estar encima del tabernáculo, ahí estaban Miriam, con su piel tan blanca como la nieve, leprosa. Cuando Aarón vio que lo que había pasado con ella, clamó a Moisés: oh mi Señor, por favor, no nos castigues por este pecado que tan neciamente cometimos. No dejes que ella sea como un bebé que nace muerto y que ya está en descomposición. Entonces Moisés exclamó al Señor: oh Dios, te suplico que la sanes. Pero el Señor le dijo a Moisés: si el padre de Miriam tan solo la escupiera en la cara, no duraría su contaminación 7 días. Por lo tanto, maténla fuera del campamento durante 7 días y después podrá ser aceptada de nuevo.
Así que Miriam permaneció fuera del campamento durante 7 días, y el pueblo esperó hasta que la trajeron para continuar su viaje. Fue entonces cuando salieron de Hazoreot y acamparon en el desierto de Parán. El Señor le dijo a Moisés: envía hombres a explorar la tierra de Canaán, la tierra que les daré a los israelitas. Envía a un jefe de cada una de las 12 tribus de sus antepasados. Entonces Moisés hizo lo que el Señor le ordenó y envió a 12 hombres desde el campamento en el desierto de Parán, todos jefes de las tribus de Israel. Estas eran las tribus y los nombres de sus jefes. Tribu de Rubén, jefe Samúa hijo de Zacur. Tribu de Simeón, jefe Safat hijo de Jori. Tribu de Judá, jefe Caleb hijo de Jefone. Tribu de Isaacar, jefe Igal hijo de José. Tribu de Efraín, jefe Oseas hijo de Nun. Tribu de Benjamín, jefe Palti hijo de Rafú. Tribu de Zabulón, jefe Galadiel hijo de Sodi de Manasés. Tribu de Manasés hijo de José, jefe Gadi hijo de Susi. Tribu de Dan, jefe Amiel hijo de Gemali. Tribu de Aser, jefe Setur hijo de Micael. Tribu de Neftalí, jefe Naib hijo de Babsi. Tribu de Gad, jefe Gauel hijo de Maki. Estos son los nombres de los hombres que Moisés envió a explorar la tierra. A Oseas, hijo de Nun, Moisés le dio el nombre de Josué. Moisés envió a los hombres a explorar la tierra y les dio las siguientes instrucciones: vayan al norte a través de Negev hasta la zona montañosa. Fíjense cómo es la tierra y averigüen si sus habitantes son fuertes o débiles, pocos o muchos. Observen cómo es la tierra que habitan. ¿Es buena o mala? ¿Viven en ciudades amuralladas o sin protección? ¿A campo abierto? ¿El terreno cómo es? ¿Es fértil o es infértil? ¿Abundan los árboles? Hagan todo lo posible por traer muestras de las cosechas que se encuentran. Era la temporada de la cosecha de las primeras uvas maduras. Así que subieron y exploraron la tierra desde el desierto de Sin hasta Rehob, cerca de Lebo Hamat. Yendo al norte, atravesaron el Negev y llegaron a Hebrón, donde vivían Ahimán, Sesaí y Talmai, todos descendientes de Anac. La antigua ciudad de Hebrón fue fundada 7 años antes de la ciudad egipcia de Zoán. Cuando llegaron al valle de Escot, cortaron una rama con un solo racimo de uvas, tan grande que tuvieron que transportarlo con un palo entre 2. También llevaron muestras de granadas e higos. A ese lugar se le llamó el Valle de Escol, que significa racimo, por el racimo de uvas que los israelitas cortaron ahí. Después de explorar la tierra durante 40 días, los hombres regresaron a Moisés, Aarón y a toda la comunidad de Israel en Cades, en el desierto de Parán. Informaron a toda la comunidad lo que vieron y les mostraron los frutos que tomaron de la tierra. Esto fue el informe que dieron a Moisés. Entramos en la tierra a la cual nos enviaste a explorar, y en verdad es un país sobreabundante, una tierra donde fluye la leche y la miel. Aquí está la clase de frutos que allí se producen. Sin embargo, el pueblo que la habita es poderoso y sus ciudades son grandes y fortificadas. Hasta vimos gigantes allí. Los descendientes de Anac, los amalexitas, viven en el Negev, y los hititas, los jebuseos y los amorreos viven en la zona montañosa. Los cananeos viven a lo largo de la costa del mar del Mediterráneo y a lo largo del valle del Jordán. Pero Caleb trató de calmar al pueblo que se encontraba ante Moisés. Vamos enseguida a tomar la tierra, dijo. De seguro podemos conquistarla. Pero los demás hombres que exploraron la tierra con él no estuvieron de acuerdo. No podemos ir contra ellos, son más fuertes que nosotros.
Entonces comenzaron a divulgar entre los israelitas el siguiente mal informe sobre la tierra. La tierra que atravesamos y exploramos devorará a todo aquel que vaya a vivir allí. Todos los habitantes que vimos son enormes, hasta había gigantes, los descendientes de Anac. Al lado de ellos nos sentíamos como saltamontes, y así nos miraban ellos. Libro de Marcos, capítulo 14, versículos del 22 al 52. Mientras comían, Jesús tomó un poco de pan y lo bendijo. Luego lo partió en trozas y lo dio a sus discípulos y dijo: «Tómenlo, porque esto es mi cuerpo». Y tomó en sus manos una copa de vino y dio gracias a Dios por ella. Se la dio a ellos y todos bebieron de la copa. Y les dijo: «Esta es mi sangre, la cual confirma el pacto entre Dios y su pueblo. Es derramada como sacrificio por muchos. Les digo la verdad, no volveré a beber vino hasta que el día en que lo beba nuevo en el reino de Dios». Luego cantaron un himno y salieron al monte de los olivos. En el camino Jesús les dijo: «Todos ustedes me abandonarán, porque las Escrituras dicen: Dios golpeará al pastor y las ovejas se dispersarán. Sin embargo, después de ser levantado de los muertos, iré delante de ustedes a Galilea y ahí los veré». Pedro dijo: «Aunque todos te abandonen, yo jamás lo haré». Jesús respondió: «Te digo la verdad, Pedro, esta misma noche, antes de que cante el gallo 2 veces, negarás 3 veces que me conoces». «No», exclamó Pedro enfáticamente, «aunque tenga que morir contigo, jamás te negaré». Y los demás juraron lo mismo. Fueron al huerto de los olivos llamado Getsemaní, y Jesús dijo: «Siéntense aquí mientras yo voy a orar». Se llevó a Pedro, a Santiago y a Juan y comenzó a afligirse y a angustiarse profundamente. Les dijo: «Mi alma es destrozada por tanta tristeza, hasta el punto de la muerte. Quédense aquí y velen conmigo». Se adelantó un poco más y cayó en tierra. Pidió en oración que, si fuera posible, pasara de él la horrible hora que le esperaba. «Abba, Padre», clamó, «todo es posible para ti. Te pido que quites esa copa de sufrimiento de mí. Sin embargo, quiero que se haga tu voluntad, no la mía». Luego volvió y encontró a los discípulos durmiendo. Les dijo a Pedro: «Simeón, ¿estás dormido? ¿No pudiste velar conmigo ni siquiera 1 hora? Velen y oren para que no se ceden ante la tentación, porque el espíritu está dispuesto, pero el cuerpo es débil». Entonces Jesús los dejó otra vez e hizo la misma oración que antes. Cuando regresó de nuevo a donde estaban ellos, los encontró dormidos porque no podían mantener los ojos abiertos y no sabían qué decir. Cuando volvió a ellos por 3ª vez, les dijo: «Adelante, duerman, descansen». Pero no, la hora ha llegado, el Hijo del Hombre es traicionado y entregado en manos de pecadores. Levántense, vámonos, miren, el que me traiciona ya está aquí». En ese mismo instante, mientras Jesús todavía hablaba, llegó Judas, uno de los 12 discípulos, junto con una multitud de hombres armados con espadas y palos. Los había enviado los principales sacerdotes, los maestros de la ley religiosa y los ancianos. El traidor Judas había acordado previamente con ellos una señal. Sabrá a cuál arrestar cuando yo lo salude con un beso. Entonces podrán llevárselo bajo custodia. En cuanto llegaron, Judas se acercó a Jesús. «Rabí», exclamó, y le dio el beso. Entonces los otros agarraron a Jesús y lo arrestaron. Pero uno de los hombres que estaba con Jesús sacó la espada e hirió al esclavo del sumo sacerdote, cortándole una oreja. Jesús le preguntó: «¿Acaso yo soy peligroso revolucionario para que me vengan con espadas y palos a arrestarme? ¿Por qué no me arrestaron en el templo? Estuve enseñando ahí entre ustedes todos los días, pero estas cosas suceden para que se cumpla lo que dicen las Escrituras acerca de mí». Entonces todos sus discípulos lo abandonaron y huyeron. Un joven que los seguía solamente llevaba puesta una camisa de noche de lino. Cuando la turba intentó agarrarlo, su camisa de noche se deslizó y huyó desnudo. Libro de Salmo 52.
versículos del 1 al 9. ¿Por qué te jactas de tus delitos, gran guerrero? ¿No te das cuenta de que la justicia de Dios permanece para siempre? Todo el día conspiras destrucción, tu lengua es cortante como una navaja afilada. Eres experto en decir mentiras. Amas el mal más que el bien, y las mentiras más que la verdad. Te encanta destruir a la gente con tus palabras, mentiroso. Pero Dios te herirá de muerte, de una vez por todas te sacará de su casa y te desarraigará de la tierra de los vivientes. Los justos lo verán y se asombrarán, se reirán y dirán: miren lo que les pasa a los guerreros poderosos que no ponen su confianza en Dios, sino que confían en sus riquezas y se vuelven más y más atrevidos en su maldad. Pero yo soy como un olivo que florece en la casa de Dios y siempre confiaré en su amor inagotable. Te alabaré para siempre, oh Dios, por lo que has hecho. Confiaré en tu buen nombre, en presencia de tu pueblo fiel. Libro de Proverbios, capítulo 11, versículos del 1 al 3. El Señor detesta el uso de las balanzas adúlteras, pero se deleita en pesas exactas. El orgullo lleva a la deshonra, pero con la humildad viene la sabiduría. La honestidad guía a la gente buena. La deshonestidad destruye a los traicioneros. Gracias por escuchar la lectura de hoy con nosotros. Escríbenos de donde nos escuchas. Suscríbete a nuestro canal si aún no lo haces. Ten un lindo día. Que Dios te bendiga.